¿Cómo está ahora? ¿Ven la pantalla? Sí, doctor, ahora sí. Ok. Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a hablar del tema ahora que nos corresponde. Es un tema pues muy frecuente en la práctica diaria y así como es frecuente, el diagnóstico es fácil, pero obviamente prácticamente el diagnóstico ya lo da la mamá porque viene directamente indicándote de que mi niño tiene una hernia. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que saber nosotros qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, como objetivo nosotros tenemos que tener esa musiquita. Como objetivo, ¿no? Tenemos que tener, en primer lugar, tenemos que recordar cuál es la causa. A ver, déjame un minutito, por favor. ¿Cómo puedo hacer callar esa musiquita? A ver, en primer lugar, tenemos que recordar la forma de presentación de las hernias inguinales, ¿no es cierto? En general, no solamente inguinales, sino umbilicales o epigráficas. Tenemos que recordar la clasificación, tenemos que saber reconocer la clínica, y al reconocer la clínica tendremos que aprender a hacer un buen diagnóstico para que de esta manera nosotros sepamos cuál va a ser nuestra conducta adecuada. Y si pues no tenemos una conducta adecuada, desconocemos un diagnóstico, no reconocemos la clínica, entonces vamos a tener que enfrentarnos a las complicaciones posteriores. Entonces, en general, las hernias pediátricas son, pues, como estamos viendo en el dibujo, la hernia epigástrica, la umbilical, la inguinal y la femoral, ¿no es cierto? Entre las más frecuentes son prácticamente la número 1, las hernias umbilicales, le siguen las hernias inguinales, las epigástricas y las femorales. Entonces aquí hay un diagramito donde prácticamente vemos que una hernia sin complicaciones se introduce dentro de un saco y esta hernia con complicaciones cuando ya ha pasado muchos años, muchas horas que no ha sido diagnosticada, cuando ha quedado atascada esta hernia y las complicaciones lamentablemente las vamos a asumir posteriormente. Entonces, como definición, nosotros hablaremos que la hernia inguinal es la protrusión o el paso de un saco a través de un saco del peritoneo hacia el conducto inguinal. Estamos viendo acá, por ejemplo, en este dibujo, cómo prácticamente el contenido intestinal se desliza y pasa a través del conducto inguinal y en las mujercitas va hasta los labios mayores o en los varones hasta el escroto cuando hablamos de hernias inguinoescrotales. Entonces acá vemos nosotros prácticamente en la clínica un aumento de volumen en la región inguinal y también en la región escrotal. Entonces, cuando es en la región inguinal, solamente hablamos en inguinal, y cuando vemos un aumento de volumen hasta el escroto, que es mayor que el contralateral, hablamos de inguino escrotal. En las mujercitas, obviamente, vamos a ver que el aumento de volumen va a ser simplemente a un lado, ¿no? O puede ser bilateral y se forma un bultito a través de este conducto inguinal. Entonces, como etiología, recordemos que la hernia inguinal se forma gracias a que el conducto peritoneo vaginal forma un revestimiento de la capa peritoneal y esta va a revestir a manera de saco hacia ambos testículos o a un lado, dependiendo, en su descenso a través de la cavidad pélvica y del conducto inguinal, para finalmente colocarse en ambas bolsas escrotales. Entonces, recordemos nosotros que el conducto peritoneo vaginal es permeable durante todo el tiempo de vida intrauterino, posteriormente se oblitera. Entonces, ¿qué pasa? En el hombre todavía permanece permeable, en los niños, hasta el 10º o 20º día posterior al nacimiento. Pero en las mujercitas, este conducto inguinal, este orificio inguinal profundo ya se cierra durante el periodo gestacional. Entonces, anatómicamente, nosotros tenemos que saber que el conducto inguinal está formado, tiene dos partes, el continente y el contenido, ¿no es cierto? Entonces, en el continente
prácticamente serían todo lo que está envolviendo a las estructuras internas. En este caso, empezamos recordando que está formado por el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial, como techo vamos a encontrar el músculo oblicuo interno y transverso. La pared posterior va a estar formada por la fascia transversales. La pared anterior va a estar formada por la aponeurose del músculo oblicuo externo, ¿verdad? Básicamente el piso está formado por ligamento inguinal o también el ligamento lacunar, y el anillo inguinal superficial es el que nos va a dar el descenso final hacia el escroto en los varoncitos. Entonces, el contenido, si hablamos, pues hemos dicho el continente, ¿no es cierto? Ahora, lo que está dentro del continente, sería el contenido, pues está formado en los varones por el cordón espermático y en las mujercitas por el ligamento redondo. El cordón espermático, a su vez, está formado, estamos viendo acá, por el conducto deferente, las arterias del conducto deferente, la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme y las arterias y venas mesentéricas. Anatómicamente, viendo un corte de lado, nos indica esto, para entender el por qué posteriormente se producen las hernias. Es este monito de la izquierda, es un conducto peritoneal vaginal cerrado, donde estamos viendo el anillo inguinal profundo que está cerrado y permite solamente el paso de los vasos deferentes hacia la bolsa escrotal, hacia el testículo. Pero cuando está permanentemente abierto, entonces da paso a que descienda parte del contenido intestinal y forma la hernia o líquido que nos va a dar formación a lo que se llama el hidrocele, que puede ser comunicante o no comunicante. Entonces aquí vemos, el hidrocele comunicante es el líquido peritoneal pasa mientras el niño está en actividad, el niño duerme, pues él vuelve el líquido a la cavidad peritoneal, y esa es la característica, ¿no es cierto?, del hidrocele comunicante, va y viene. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la etiología de las hernias inguinales. No es como en el adulto, ¿verdad? Las hernias inguinales en el niño siempre son indirectas o por deslizamiento. ¿Por qué por deslizamiento? Porque hemos visto acá, se está deslizando el contenido a través del conducto inguinal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se produce la hernia indirecta, que es característica 100% de los niños? Es simplemente por una falta del cierre del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Es más frecuente en los prematuros y en los niños de bajo peso. Ahora, en cambio, las hernias directas o las adquiridas ya son por esfuerzo en personas obesas, en personas que no hacen ejercicio, en personas flácidas que están prácticamente todo el día sentados, ya sea por el trabajo o por la obesidad. Entonces, en ellos hay un desgaste cotidiano de la pared inguinal. Por ejemplo, la hidroxiprolina está disminuida porque esta hidroxiprolina es un aminoácido que actúa en el tejido conectivo como cicatrizante. Y los fibroblastos son proteínas del colágeno del tejido conectivo mismo. Entonces los cigarrillos, el hábito de fumar, la desnutrición y la edad inclusive, pues influyen para que la presentación de en los adultos, la directa, no sea por deslizamiento como estamos viendo acá, sino simplemente sea por debilidad de la pared del piso, de la pared del conducto inguinal, que se puede formar pues prácticamente por debilidad del conducto en la fosita media, la fosita vesical o la fosita externa. Aquí estamos viendo pues prácticamente más clarito cómo se produce la hernia directa, ¿verdad? Simplemente es por una debilidad de la pared y el contenido empuja hacia la pared abdominal, inguinal, y se produce prácticamente la hernia directa. Y hemos recalcado acá, la hernia indirecta en el niño es por esto, ¿no? Deslizamiento a través del conducto inguinal, por persistencia del conducto peritoneo vaginal, y en el dibujo lateral, pues es este el trayecto que sigue una hernia inguinal, ¿cierto? Hasta alojarse en los varoncitos en el escroto o en las mujercitas en los labios mayores. Ahora, ¿qué incidencia tienen las hernias, no es cierto? ¿Cuáles son más frecuentes tanto en el varón como en la mujercita?
En los varones la hernia inguinal es muchísimo más frecuente, es un 96% contra un 4% en las mujercitas. La hernia crural, inversamente, es poco frecuente en los niños, en los varones, un 3% apenas. En las mujercitas es un 97%. Y las hernias umbilicales en las mujercitas es mucho más frecuente que en los varones, un 75% en las mujeres y en los varones apenas llega a un 25%. Entonces la clínica pues va a ser simplemente la que la mamá nos va a comentar y la que la vamos a ver nosotros en la consulta. Muchas veces puede ser cuando no es sintomática, tener su hernia que aparece, desaparece y no da ningún problema. O cuando aparece la mamá nos va a decir, tiene una bolita, tiene una tumoración en esta partecita, en la parte inguinal. Y hemos dicho cuando este aumento de volumen desciende a este escroto, fíjense cómo es el tamaño de acá, por ejemplo, que incluso al pene lo está ocultando, es una hernia inguinoescrotal. Entonces, obviamente, si hay complicaciones cuando esta hernia ya está dando sintomatología, el primer síntoma va a ser dolor por atrapamiento del contenido, y al haber atrapamiento va a haber una pues cierta un cierto hilo paralítico que nos va a causar vómitos y falta de eliminación de gases y heces, ¿no es cierto? Dándonos como consecuencia un cuadro de obstrucción intestinal. En cambio, el hidrocele, cuando ya deja de ser comunicante, cuando ya se ha cerrado por encima del anillo inguinal profundo y se ha quedado como un tabique fibroso, pero ha quedado atrapado el líquido, que este líquido no se absorbe porque es algo así como gelatina, entonces nos va a dar lo que se llama el hidrocele enquistado o un quiste del cordón espermático. En este caso hay que esperar, pues en algunos casos se absorbe cuando no es muy grande, pero habitualmente queda como un quiste y eso no tiene mayor problema, pero cuando es muy grande el quiste puede comprimir los vasos espermáticos y alterar la irrigación. Entonces, en ese caso sí es quirúrgico para extirpar todo el quiste. Entonces, el diagnóstico prácticamente lo que manda es la observación clínica, ¿no? Hacer una ecografía o una tomografía ya es, pues, cosa de locos, ¿no es cierto? Una ecografía sí te puede ayudar perfectamente, pero ante la clínica evidente no necesitas ni la ecografía, mucho menos la tomografía. Entonces, la evolución natural de una hernia es o se va a encarcelar o se va a estrangular, no va a desaparecer. Como ven acá, no se resuelve espontáneamente, es como la apendicitis. La apendicitis empieza y se resuelve solamente en la mesa de quirófano. Las hernias igual, no se van a perder, no desaparecen. Entonces, la evolución natural va a ser pues una hernia diagnosticada, tiene que ser hernia programada para cirugía. Si no se la trata, pues nos va a ir al encarcelamiento y si pasa más tiempo a la estrangulación. O sea, encarcelamiento, ustedes saben que cuando el intestino está atrapado, pero todavía no hay compromiso vascular. En cambio, la estrangulación es cuando el intestino sí está atrapado, pasan muchas horas, se altera la irrigación y entonces ya es, en ese caso tenemos que hablar de una hernia inguinal o inguinoescrotal estrangulada. Ahora, acá hay un dibujito para ver, pues, qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos a una hernia, ¿no es cierto? Cuando la hernia inguinal es asintomática y se reduce fácilmente, entonces se programa la cirugía. Los niños menores de 1 año, las mujercitas, el contenido en el saco básicamente es el ovario. Entonces, cuando son pequeñitas las mujercitas, pues mejor es programar la cirugía, como les he dicho, a la brevedad posible. No hay nada mejor que hacer una cirugía programada que hacer una cirugía de emergencia. Obviamente el riesgo anestésico es mayor en los prematuros de bajo peso y esto obviamente ya es manejo anestésico. Tenemos muy buenos anestesiólogos de niños y esto siempre es una espada de Damocles, pero pues cuando se hacen las cosas con mucho cuidado, básicamente no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué dice exploración contralateral? Cuando la hernia inguinal es presentación en el lado izquierdo, definitivamente tenemos que explorar el lado derecho. ¿Por qué? Porque por frecuencia el lado derecho un 65% es más frecuente en el lado derecho que el izquierdo. De ahí es que es una norma que tú tienes una hernia inguinal izquierda, sabemos que es muy probable que en algún momento se presente una hernia inguinal derecha, entonces en ese caso hay que revisar el otro lado más para evitarnos posteriormente
sustos, ¿verdad? En cambio, cuando la hernia no es reducible y hay signos de estrangulación o atascamiento, no intentar hacer una sedación, una reducción si no está bajo sedación. Si está sedado, pues obviamente se puede intentar reducirla para posteriormente, si ha sido exitosa la reducción, programar una cirugía ya después de 48 horas, cuando ya pasa un poquito la inflamación de que ese intestino que ha quedado atrapado. Y cuando la reparación, pues la reducción bajo sedación siempre, ¿no? Porque si el niño lo hacemos en despierto, el niño va a llorar, va a hacer más fuerza y va a ser imposible, vamos a hacer más daño que beneficio. Entonces, cuando se ha reducido la hernia, pues ya no es una reparación de emergencia, ya no tenemos que programarla posteriormente. Entonces, como diagnósticos diferenciales, nosotros tenemos que ver cuáles. Fácilmente una hernia inguinal atascada nos va a dar la clínica de dolor, aumento de volumen en la región afectada, puede haber cambios de coloración en la piel cuando ya está necrosado el tejido, y se añade la fiebre, los vómitos, la náusea, la distensión abdominal, ¿verdad? El hidrocele que hemos dicho, el hidrocele lo vamos a hacer básicamente con diferencias con la hernia, haciendo la transiluminación. El líquido pues deja pasar mayormente la luz y vamos a ver que fácilmente pasa la luz a través del contenido líquido del hidrocele, cosa que no sucede en la hernia. Y si es comunicante, pues sabemos que va a aparecer y va a desaparecer cuando duerme. La criptorquidia también es un diagnóstico diferencial cuando no se toma en cuenta o se desconoce esta patología. Puede ser que el testículo esté en la conducta inguinal y pues uno piensa que es un contenido intestinal, ¿verdad? La torsión testicular te puede confundir con una hernia inguinal atascada por el dolor que te produce, ¿cierto? Generalmente es la torsión testicular, hablamos cuando puede ser un testículo que esté en su lugar o básicamente cuando el testículo está criptorquídico y ahí sufre la torsión. Entonces ahí hay que diferenciar si realmente es una hernia atascada o es un testículo, y ahí específicamente buscando la bolsa si está ocupado o no. En las mujercitas la torsión de ovario es poquísimo, es muy poco frecuente, rara vez se ve. Los varicoceles son patologías en las cuales los niños se presentan mayormente en la edad escolar. Y el diagnóstico diferencial es fácil porque vamos a ver cuando se lo pone el niño de pie, la presentación, el aumento de volumen de las varices del plexo pampiniforme que se manifiestan con la bipedestación por la insuficiencia de las válvulas para el retorno venoso. Una adenitis mesentérica, una adenitis inguinal, pues tendremos como referencia que hay alguna patología inflamatoria o infecciosa en la vecindad, ¿verdad? Y los tumores, que básicamente nosotros no los vemos cuando son tumores embrionarios al nacimiento. Entonces, el hidrocele ya hemos mencionado, ¿verdad? Cuando está permeable el conducto y se forma lo que se llama el conducto periuterino vaginal, a donde va a pasar el líquido. Entonces hemos hecho el tratamiento, ya sea programado o de urgencia. Nunca andan mejor las cosas cuando se programan las cirugías, cuando el niño entra por sus propios medios o por la mamá. Una urgencia ya tienes un 50% de posibilidades de que se te complique la cirugía o el postoperatorio. Puede ser que este niño se atasque la hernia o se estrangule la hernia y esté cursando con un problema respiratorio, con fiebre o con una neumonía o con un cuadro diarreico. Entonces, estas patologías van a influir en el postoperatorio o asimismo en el intraoperatorio o en el programa anestésico. Las hernias supraumbilicales son otras patologías menos frecuentes, pero que sí están presentes, ¿no? Se presentan prácticamente desde la punta del apéndice del esternón, del apéndice sifoides, hasta el ombligo. Es en el trayecto de los rectos. Entonces, estas hernias supraumbilicales, o hernias epigástricas también llamadas, es por falla también en el cierre de las fibras oblicuas o transversales de la aponeurosis. En este caso, pues, la clínica es evidente, ¿no? Pero
es evidente cuando el niño se pone de pie o cuando el niño está llorando, porque fácilmente, como son orificios pequeñitos, no son más de 3, 4 milímetros, los orificios de la aponeurosis, del defecto. Entonces, si no hacemos nosotros ciertas maniobras como hacerlo llorar o ponerla de pie, difícilmente se la encuentra, ¿no? Pero habitualmente aquí, pues la cirugía es definitivamente indicada. ¿Por qué? Porque son hernias dolorosas. Como son orificios pequeñitos, pellizcan el contenido, pellizcan el epiplón o el intestino y producen bastantes molestias. Aquí estamos viendo cómo pues se hace la cirugía. Simplemente es abrir, reintroducir el contenido que puede haber en el saquito y cerrar con un par de puntos la aponeurosis. En cambio, la hernia umbilical, que hemos dicho es la más frecuente, uno la tiene que diagnosticar no por el tamaño que estamos viendo acá, el tamaño de la hernia, del tamaño de la bolita esa, ¿no? Simplemente es una hernia acá pequeña, donde nosotros tenemos que introducir el dedo, ¿ya? Y al introducir el dedo vamos a ver que el anillo realmente puede ser de 2 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro o 1,5 centímetros. Entonces lo que pasa es que alrededor de todo esto es nada más el contenido que está protrudiendo, pero el defecto herniario puede ser simplemente de pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con las hernias umbilicales prácticamente no se operan, excepto estas que ya son consideradas como defectos del cierre de las rectos abdominales. Entonces, estas hernias, por supuesto, por el volumen que tienen y por la diástasis, por la separación importante en los rectos, sí es quirúrgica. Las otras hernias, definitivamente, hernia umbilical no es quirúrgica hasta los 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque cierran espontáneamente. Y es lo que hay que indicar a la familia, de que en las hernias umbilicales, pues no hay que hacer nada, simplemente observarlas, que el niño engorde, se fortalezca, sus músculos se pongan más firmes y vaya cerrando lateralmente el defecto herniario. Por favor, insistir en que no hay que poner monedas, telas adhesivas, fajas, nada, porque eso lo único que evita es el cierre. Con eso efectivamente no se ve la hernia, que es lo que los papás quieren, pero no estamos ayudando a que se cierre el anillo herniario. Entonces, como regla, hasta los 3 años ninguna hernia umbilical debe operarse, salvo que sea gigante como esta que hemos visto, ¿verdad? Entonces, esta es la transiluminación para hacer el diagnóstico diferencial de una hernia inguinal con una hidrocele. Estamos viendo acá que la luz del otoscopio pues difunde perfectamente a través de toda la bolsa escrotal. Entonces, esta es una transiluminación positiva que nos confirma que esta patología es un hidrocele y no es una hernia inguinal. El varicocele hemos dicho que es por dilatación de las venas del plexo pampiniforme, ¿cierto? Que aquí se notan perfectamente contralateralmente. Es una patología donde básicamente en la edad escolar ya o adolescente es donde se presentan, ¿cierto? Lo haces para parar al niño y obviamente por dificultad en el retorno venoso, como os he dicho, por defecto en las válvulas, se ingurgitan las venas como unas varices, que prácticamente son varices, y se manifiesta. Entonces aquí pues la cirugía es simple, sencilla, es simplemente ligar esas venas y nada más. Aquí vemos una ecografía del varicocele, ¿no es cierto? Donde vemos prácticamente todas las válvulas y en el Doppler vemos toda la irrigación, la fase arterial y venosa del varicocele. Menos frecuentes son las hernias abdominales, ¿no? Una consulta muy frecuente es que aquí no está grande su hernia, y no es hernia, simplemente es una diástasis de los rectos en los cuales el niño con el crecimiento se va a ir juntando y se va a cerrar, ¿cierto? Las otras hernias, pues la de Spiegel, es cuando se presenta el saco peritoneal a través de un defecto en la aponeurosis, que es a través de la formación a la parte lateral de los rectos. O las hernias cruorales, que hemos dicho que es más frecuente en las mujercitas. Las hernias de Richter son cuando prácticamente es el intestino que se atrapa en el borde antimesentérico, como estamos viendo acá. Y las hernias, pues, de Littré
son las cuales también se atrapan en un orificio de la pared abdominal, pero el contenido no es el intestino básicamente, sino el contenido es un divertículo de Meckel. Y obviamente las hernias incisionales, en las cuales hay un defecto en el cierre de la aponeurosis, se manifiestan como un aumento de volumen importante. Bien, como todo, pues, el procedimiento quirúrgico hay complicaciones, ¿verdad? Complicaciones inmediatas, otras posteriores, y las mismas complicaciones transoperatorias. En las mismas, durante el acto quirúrgico, cuando no hay mucha experiencia, no se conoce la anatomía del conducto inguinal, puede haber una sección inadvertida de las estructuras del cordón espermático, ¿no es cierto?, que se va a traducir en lesiones vasculares, o cuando hay un contenido intestinal, pues podemos dañar el intestino. En este caso ya la cirugía se complica, ya no tenemos que hacer la pared inguinal, sino tenemos que abrirla y reparar esa lesión intestinal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta solución quirúrgica no es ningún problema, simplemente es la ligadura del saco y se acabó la cirugía, o sea, el saco del conducto peritoneal vaginal. Pero muchas veces en edad adulta puede producirse otra hernia inguinal, digamos, por culpa nuestra, en el caso de que hayamos seccionado inadvertidamente los nervios que discurren paralelamente ahí, los abdómenos genitales mayores o ilioinguinales. Entonces en ese momento no pasa nada, pero como son los responsables de la tonicidad de la pared inguinal de esa región, entonces a la larga produce una debilidad, y en edad adulta pues esa se traduce en una hernia directa por debilidad de la pared que ha sido causada por la sección inadvertida de los nervios, ¿no? Y las complicaciones postoperatorias son las comunes a cualquiera, ¿no? La infección, el hematoma, una equimosis o un seroma. Si hay una infección, si se pone puntos, puede haber dehiscencia de los puntos, ¿verdad? De la zona operada. Entonces ahora pues las hernias básicamente ya no se hacen las convencionales por cirugía abierta, sino por laparoscópica, en las cuales simplemente lo que se hace es ir y cerrar el anillo inguinal profundo, un par de puntos por dentro y se acabó. No necesita, al cerrar el anillo inguinal profundo, evitamos nosotros que se deslice el contenido intestinal a través de ese conducto. Entonces, como en cualquier acto quirúrgico también hay factores en los cuales va a producirse una recidiva, ¿no es cierto? Entonces, en las indirectas, o sea, en los niños, la recidiva es mínima, de 1 a 7%, ¿no? Y en las directas, en los mayores, por que se pone el refuerzo de la pared, en fin, la recidiva es un poco mayor, de 4 a 10%. Y en las hernias crurales, la recidiva es mucho menor, también igual que las indirectas, de 1 a 7%. Y en general, la recurrencia de las complicaciones de las hernias inguinales son de hasta un 35%. Las causas, ¿cuál es la causa de una recidiva de una hernia? No es porque la mamá, muchas veces el médico dice, pues la ha hecho caminar pronto, no debe haber hecho que salte, bla, bla, bla. Mentira, ¿cierto? Es una mentira. La falla es nada más del cirujano, no es la falla de la mamá. Si está bien operada, el niño puede saltar y no va a pasar nada. Entonces, básicamente es por una falla en la técnica quirúrgica, y alteraciones en la aponeurosis puede influir un poquito en el hecho de los recién nacidos de bajo peso, que si un niño que ha nacido y que tiene que operarse 1,2 kilos, tiene una aponeurosis débil, entonces en ese caso sí puede haber alguna vez, ¿no? Pero definitivamente es muy poco frecuente. Ahora, otras hernias que se presentan en niños son las hernias diafragmáticas. En este caso, la hernia diafragmática es producida por un defecto de la diafragma, orificio en la pleuroperitoneal, donde se introducen las asas intestinales a la cavidad torácica. Entonces, obviamente, ustedes están viendo acá el contenido intestinal que se ha subido a las asas, ¿verdad?, al tórax, y como consecuencia va a dar una compresión contralateral, un efecto de masa, donde lleva el mediastino al otro lado y apenas deja un pulmoncito acá como un triángulo ventilando. Entonces, obviamente la clínica va a ser importante, ¿verdad? Y hay la hernia posterolateral que se llama de Bogdaleg, la izquierda, que hemos visto ahora, y también la hernia de Bogdaleg derecha, que es menos frecuente. La más frecuente es la hernia Bogdaleg izquierda. Ahora, muchas veces
en el pasado se operaba, la técnica sigue siendo la misma ahora que hace 50 años. La diferencia es la vía de abordaje, nada más. Pero hace 50, 60 años se hace lo mismo que ahora, pero los pacientes fallecían en el postoperatorio inmediato. Pero los médicos se rompían la cabeza y ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué si hemos hecho todo bien? Entonces la explicación del por qué se complicaba a ese paciente es porque no se conocía en ese momento la fisiopato ni el metabolismo del recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se moría, ¿por qué? Porque tenía una hipoplasia pulmonar y aparte de eso tenía una hipertensión pulmonar. Entonces, al tener una hipoplasia pulmonar, hay obviamente una deficiencia de agente tensoactivo, comprimen, como hemos dicho, desvían el mediastino. Esta compresión, esta falta de oxigenación va a producir una hipoxemia, una hipercapnia que nos va a llevar a una acidosis. Todo esto nos va a llevar al círculo vicioso de una vasoconstricción arterial pulmonar. Como consecuencia, va a aumentar la hipertensión pulmonar y esto va a hacer que persista el cortocircuito intrapulmonar, el cortocircuito de derecha a izquierda y la circulación fetal persistente. Entonces, si no se corrige esto, pues la cirugía va a fracasar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora los pacientes no se operan hasta que tengamos el visto bueno. Por decirles, ha nacido un niño con una hernia diafragmática el viernes en la tarde, le decimos al neonatólogo, ya, nos vemos el lunes. ¿Ya? Pero eso no es porque sea uno, pues, el corazón duro, inhumano. Simplemente es el tiempo en el cual el neonatólogo, el terapista, tiene que corregir esta hipertensión pulmonar. Si corrige la hipertensión pulmonar a las 24 horas, nos llamará y nos dice, ya está listo, es mañana sábado, perfecto, entonces mañana vamos a operar. Entonces, pues nos damos 24, 48 horas o el tiempo necesario para que se corrija la hipertensión pulmonar. Entonces, ahora los niños, cuando ya se corrige esta hipertensión pulmonar, se operan y prácticamente no hay fallecimientos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo el paso de las asas intestinales a la cavidad torácica con la compresión secundaria y la clínica va a ser obviamente insuficiencia respiratoria aguda, taquipnea, cianosis, accesos de tos, desaturación, en fin. Entonces, ¿cuál es la importancia de la presentación de estas hernias? Por decir, si un niño nace a las 8 de la mañana y a las 8:15, 8:30, la enfermera te llama y se ha puesto mal, que se ha puesto morado, no respira bien, y le tomas esta radiografía y ves que es una cantidad de asas importantes que está desviando el mediastino, el pronóstico va a ser un poco más reservado, porque estás viendo la sonda gástrica como está acá, ¿verdad? Dentro de la cavidad torácica. Entonces el pronóstico va a ser un poco más reservado porque la mortalidad en teoría es mayor, porque la hipertensión pulmonar es mayor. En cambio, cuando la clínica se presenta más tarde, después de 4, 6, 8 horas, entonces la hipertensión pulmonar significa que es menor y el pronóstico va a ser mucho mejor. Entonces, aquí estamos viendo una hernia de Bogdalek operada a la izquierda, donde hemos visto de que el seno costo diafragmático derecho está a un nivel, pero el costo diafragmático izquierdo está más descendido, ¿verdad? Intencionalmente se lo deja más descendido para que un poquito, pues, con el tiempo ascienda y se ponga al nivel que el contralateral. La otra presentación de las hernias torácicas son las hernias de Morgagni, las hernias centrales que se producen a través del orificio de Morgagni, con la clínica también respiratoria, pero no tan aguda como la de Bogdalek. Entonces aquí estamos viendo una de Morgagni operada, pero que nos ha quedado como secuela un neumotórax, el cual hay que tratarlo. Estamos viendo acá este muñoncito, que es el pulmón que ha quedado retraído atelectasiado, y hay que solucionar este neumotórax colocando un sello de agua para drenar el aire y el pulmón se expanda y vuelva a su lugar. Otro cuadro que es más llamativo, pero que no es de la patología del recién nacido, puede presentarse al año, 2 años, 3 años, 5 años, o ser un hallazgo casual. Un niño que nunca ha tenido un problema, pero por alguna razón se le ha tomado una radiografía y vemos aquí contenido intestinal dentro del tórax. Pero el niño nunca ha tenido problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo es así? Lo que pasa es que el niño, averiguando el parto, cómo ha sido, si ha nacido un parto en casa, domicilio o distóxico,
puede haber habido lesión del nervio frénico, que lo mismo que la región inguinal, es el que va a dar la tonicidad al diafragma. Entonces, al haber lesión del frénico, se va a ir relajando, por eso se llama relajación diafragmática o ventración diafragmática. Es como los niños del Chapare, los niños del Chapare tienen una hemoglobina de 8 y están jugando tranquilos, vienen acá, ¿verdad? Pero un niño acá de la ciudad con 8 hemoglobina, pues sabemos como que no va a estar bien. Entonces, lo mismo, con la relajación diafragmática y ventración diafragmática, el niño nació normal con su diafragma, pero con el tiempo, como no hay tonicidad, va relajándose, relajándose, relajándose y desplazándose. Aquí estamos viendo el diafragma, es la cúpula diafragmática. Entonces, el intestino ha ido desplazando el diafragma y posteriormente ha ido produciendo esa ventración diafragmática, ¿verdad? Entonces, la solución cuando es muy sintomática es operarla, sino dejarla nomás hasta que sea sintomática, porque sabemos que es problema de tonicidad. Si operamos inmediatamente, puede ser que en un par de años estemos con la misma clínica, ¿verdad? Entonces, aquí ya prácticamente está operada y ha quedado simétricamente los diafragmas. Muy bien, jóvenes. Si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor, alguna duda. Ok, muy bien, chicos. Que tengan un buen día. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Les vaya bien. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Adiós.